pierde a un esclavo, porque cuando el diablo, el pecado te tiene cautivo, eres esclavo de él. Y también les dije que él no quiere que tú seas libre, porque le gusta verte sufrir. El diablo eso vino a hacerte y hacernos sufrir. También les hablé de que la solución a la obra del diablo, porque sí, hay una obra del diablo en nuestras vidas, la solución es la liberación. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Es la liberación. Y les enseñé que Jesucristo tenía el ministerio. Cuando Él vino a esta tierra, Él a la gente las liberaba. Hay un texto que dice que el Espíritu de Dios está sobre de mí para liberar a los oprimidos, para liberar también a los cautivos. ¿Ok? Entonces Jesús, antes de discipular a las personas, las liberaba para que la palabra pudiera entrar. También les dije y les enseñé que la iglesia debe seguir la obra de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿Ok? Entonces la iglesia debe de seguir con la obra que Jesús comenzó. Eso lo vimos hace 15 días. La importancia de la liberación en nuestras vidas. La semana pasada hablamos de... ¿Alguien se acuerda de qué hablamos? ¿Los que apuntaron? La obra de la carne. No todo es culpa del diablo. Hablamos de la obra de la carne. Y la carne, dijimos que tiene poder sobre nuestra vida, sobre la vida de las personas. Y hablamos de unas personas que son almáticas, es decir, son movidas, son motivadas por sus emociones, por sus pensamientos y por sus sentimientos. Les enseñé que el hombre lucha con su mente, el hombre lucha con su voluntad, porque una parte de él quiere hacer lo correcto, pero su mente y su carne dicen: no lo hagas, mejor date placer. Entonces les enseñé que hay una lucha. Y también el tópico principal fue cómo identificar si vivimos en la carne. Y les di 6 puntos. Primero, sé que estoy viviendo en la carne. Y alguien por ahí dijo: tu carne está así jugosita, le sale jugo. ¿Cuándo sé que estoy viviendo de esta manera? Cuando estoy vendido al pecado, cuando mi vida está en pecado. Vivo en la carne cuando estoy dominado por lo que no quiero hacer. Esto a muchos nos pasa. Somos dominados por lo que no queremos hacer, por el pecado que no queremos cometer, lo cometemos. Estamos dominados, estamos carnales. También estoy viviendo en la carne cuando lo espiritual no me interesa o me parece locura, me parece una pérdida de tiempo. ¿Ok? También estoy viviendo en la carne cuando a diario está ese choque entre carne y espíritu. Y un punto más que les dije: vivo en la carne cuando siempre estoy afligido por el pecado. El pecado me aflige, entonces estoy en la carne. También el último punto que vimos es que nuestra mente y nuestras emociones están enfocadas en la autosatisfacción. También les enseñé la expresión del hombre carnal, la expresión de la carne en nuestras vidas. ¿Cómo se expresa? Yo pienso, yo siento y yo quiero. ¿Ok? Y les hablé de la manifestación de la carne. La carne siempre termina manifestándose. ¿Y cómo se manifiesta? En pecado. Siempre la carne se va a manifestar en pecado. Y les cité Gálatas 5, 19, 21, donde están escritas las obras de la carne. Les enseñé para concluir cómo comenzar el combate con la carne. Y les hablé de renovar nuestra mente, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y ceder nuestras emociones a los deseos y a los pensamientos de Dios. Concluí ese día diciéndoles que a los espíritus que nos fastidian se les expulsa, se les reprende, se les echa fuera, pero a nuestra carne se le mata, se le subyuga, se le hace morir. ¿Ok? Eso les enseñé el culto pasado. Les hablé de la obra de la carne. Y esta tarde, esta mañana, yo quiero
hablarles y quiero enseñarles para después tener un tiempo de ministración y les voy a hablar de las consecuencias de vivir conforme a la carne. Sí, porque tienes que saber que vivir en la carne nos trae consecuencias. Es esencial entender que vivir en la carne no es una buena decisión. Y digo decisión porque cada quien decide la vida que lleva. Cada quien decide si vive en la carne o vive en el Espíritu. Y por eso Pablo le dice a los Gálatas, ahí en Gálatas 5:16, ya comencé el tópico de hoy, ya comencé la prédica de hoy. Gálatas 5:16 dice: digo pues, y les aconseja, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero fíjese que este verbo, andad, es un verbo indicativo que ordena dos cosas. Andad en el Espíritu, es decir, hijos, le dice Pablo a los Gálatas, si ustedes están viviendo en el Espíritu, no se inclinen a la carne, sigan caminando en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y luego hace un énfasis: y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu también indica, si estás viviendo en la carne, deja esa forma de vivir y vuélvete a una vida guiada por el Espíritu. Andad en el Espíritu. Eso es un verbo que expresa una orden. Todos los verbos se expresan una orden, pero es un verbo que indica que sigas haciendo lo que haces o dejes de hacer lo que vienes haciendo mal. Quizá este mensaje, amados, no sea para ti una advertencia o un consejo. Para algunos será una advertencia, para algunos será un consejo escuchar esta palabra, pero para otros quizás sea un escaparate de la condición, quizás sea un escaparate de la situación en la que te encuentras. En otras palabras, quizás este mensaje describa la condición de tu vida en la actualidad y representa una oportunidad para deshacerte de las consecuencias que llevas o que has llevado por vivir en la carne. Porque sí hay consecuencias. Como hijos de Dios fuimos llamados a vivir y a disfrutar una vida de libertad. Dios quiere que vivamos en bendición. Dios quiere que disfrutemos de su gozo, de su paz, de su amor. Pero tienes que saber que cuando vives en la carne no puedes disfrutar nada de esto. No lo puedes disfrutar. Lamentablemente, hay personas que aún sabiendo las consecuencias de la carne, escogen vivir lejos de Dios. Escogen vivir en la carne antes que obedecer a Dios. Tienes que saber que tarde o temprano tendrás la factura en tus manos. Las consecuencias de la carne siempre van a llegar. Una facturita te va a llegar. Y sabes una cosa, tú no vas a decidir cuándo pagarlo. En el momento que tú comienzas a vivir en la carne, es como cuando domicilias un servicio a tu tarjeta. Tú dices, cuando llegue la fecha, cóbrame. ¿Qué va a pasar? La factura va a llegar y tú no vas a saber en el momento en el que las consecuencias las estás pagando. Pero ahí van a estar las consecuencias, porque vivir en la carne nos trae consecuencias. Y quiero hablarle esta mañana de 5 consecuencias de vivir de acuerdo a la carne. Y quiero comenzar con la más drástica. Quiero comenzar con la consecuencia final de vivir de acuerdo a la carne. ¿Saben cuál es? La muerte. Eso lo sabemos todos. Pero se dan cuenta, lo que les decía al principio, sabemos las consecuencias, pero aún así decidimos vivir
vivir de acuerdo a la carne. La primera consecuencia y la más fatal es que nos lleva a la muerte. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, frío, moriréis. No hay solución, hay muerte. ¿Ok? Romanos 8:6 dice, aquí ya cambia, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si vives conforme, mueres. Pero fíjese que el verbo ocuparse en el original da una idea de la intención de. Es decir, tengo el pensamiento de. Ocuparse de la carne es tener la intención de satisfacer mi carne. Ocuparse de la carne es pensar en satisfacer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. Me estoy ocupando de la carne. Y la Biblia dice, el ocuparse de la carne es muerte. Muerte. Gálatas 5:21 dice, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredar el reino de Dios es sinónimo de muerte. Muerte. No heredarán el reino de Dios. Tales cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Usted puede verlo en su casa o puede ir a la Biblia. Gálatas 5, 19, 21, Primera de Corintios 6, 9. Lo enseñamos la semana pasada. Si te ocupas de tales cosas, no vas a heredar ¿qué? El reino de Dios. Ocúpate de la carne y vas a morir. Indiscutiblemente, la muerte eterna, como ya les dije, será la peor consecuencia que pueda experimentar quien vive en la carne. Nadie puede salvarse de la muerte producida por las obras de la carne. Por ello, amados hermanos, como hijos de Dios debemos considerar, debemos siempre tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. No podemos ser cristianos carnales. No podemos ser cristianos carnales. Tenemos que tomar el consejo de Pablo a los Gálatas y andar en el Espíritu. Porque mire lo que dice Ezequiel 18:24. Ezequiel 18:24 dice: mas si el justo se apartare de su justicia. Es decir, muchos de nosotros, cuando leemos Romanos, decimos somos justificados. Soy justificado por Cristo. Y qué verdad tan grande. Somos justos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Es una gran verdad que tenemos que hacerla nuestra. Pero mire lo que dice: si el justo se aparta de su justicia. Es decir, si el Hijo de Dios que ha sido justificado se aparta de sus caminos y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hace. El impío no vive en el Espíritu, el impío vive en la carne. Así que si te apartas y haces todas las abominaciones que el impío hace, pregunta el profeta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Es decir, tú puedes decir, pero pastor, mire, yo durante muchos años he vivido en el Espíritu, pero hace un año que estoy viviendo en la carnita. Y yo creo que Dios, eso, pues a la hora de ponerlo en un balance, mis obras buenas serán mayores que las malas y voy a ser justificado. No es así. Todo lo que hagas fuera de la gracia de Dios, todo lo que hagas fuera de la justificación de Dios, será una obra muerta. Muerta. Lo que hiciste en el pasado, viviendo en la gracia de Dios, te cuenta, pero desde el momento que te sales de la gracia de Dios, nada se te toma en cuenta. Dice, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Por ello morirá. Así que como cristianos tenemos que estar preparados todo el tiempo.
Como hijos de Dios no podemos decir, es mi temporada de vivir en la carne. No, no, son vacaciones. ¿Puedo darle placer a la carne? No, porque tú no sabes en qué momento viene el toque de la final trompeta. Y si tú estás viviendo en la carnita, y si tú abandonas el camino de justicia y estás en el camino de los impíos, al toque de la final trompeta viene la muerte. Te quedas. Morirá. Es la consecuencia del que vive en pecado. Pablo dice a los romanos en Romanos 7:24: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La semana pasada lo dije en la administración, mas no en la enseñanza, mas no en la predicación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabes cómo le llama Pablo a la naturaleza rebelde? Le dice, este cuerpo de muerte. Porque ¿sabes algo? Una de las formas en la que los romanos castigaban a los más grandes malhechores, a los asesinos, era que les ponían un cuerpo muerto en la espalda. Sí, un cadáver se lo tiraban en la espalda y ahí se los amarraban. Pasaba una hora y no pasaba nada, pero pasaban las horas, pasaban los días y comenzaba la peste. Dicen que, yo no he sentido nunca el olor a muerto, pero dicen que el olor a muerto es asqueroso, es terrible. Imagínate tener un muerto en estado de descomposición. Para el que lo está cargando es terrible. Y después de la peste empieza todo a pudrirse y comienzan a salir los gusanos. ¿Sabes qué es lo que pasaba con el que tenía el cuerpo cargado? Moría, terminaba muerto. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es el pecado. El pecado, tú dices, lo llevo conmigo, pero no me ha hecho daño. Sí, síguelo llevando. Irremediablemente, como dice la Escritura, morirá. El que vive en pecado, el que vive en la carne, morirá. Es mentira pensar que uno puede vivir en la carne sin consecuencias mortales. Así que, amado, yo no sé cuál sea la condición de tu vida el día de hoy. A lo mejor tú eres ese cristiano carnal que batalla todo el tiempo, que ha estado viviendo por años en la carne. Déjame decirte que aún hay una esperanza para ti, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para derramar su gracia, para derramar su amor sobre nuestras vidas. Y no importa cuántas veces haya caído el justo, no importa cuántas veces tú hayas tropezado, el amor de Dios y la gracia de Dios está para levantarte. Pero tienes que decir, lo quiero. Acuérdense que les enseñé que la gente sigue viviendo en la carne porque no quiere salir de donde está. Tú tienes que decir, yo quiero la gracia de Dios, yo quiero su gracia, yo quiero su amor, quiero abandonar esas obras que me están llevando a muerte y quiero vivir al pie de la cruz. Quiero vivir disfrutando de su gracia y de su amor. Esta es la consecuencia más grande. Pero ¿sabes una cosa? Hay una consecuencia más. Cuando tú vives en la carne, el poder de tu carne se multiplica. Sí, el poder de tu carne se multiplica. Frases como, es un impulso que está en mí. Es un impulso que está en mí. Cuando lo veo, cuando lo siento, no puedo contenerme. Es una inclinación muy fuerte la que siento. Es una inclinación muy fuerte. Es que no puedo abandonarlo, no puedo abandonarla. Pastor, me gusta disfrutar y me gusta darle deleite al cuerpo. Es mi debilidad. Todas estas frases expresan una cosa: tu carne está fortalecida. Tu carne está fortalecida. Eclesiastes 1:8 dice: nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Así es la carne. Cuando tú a la carne le das un poquito, ¿qué crees que te va a pedir? Te va a pedir más.
Si tú hoy le diste una dosis de 1 gramo, mañana te va a pedir 2 gramos, pasado 4, luego al traspasado 8, y así. Porque la carne, mientras más la alimentes, más crece. Un gran incendio necesita combustible, necesita oxígeno y necesita calor. Con esas 3 cosas tú haces un gran incendio. El combustible, ¿qué es? Es todo aquello que pueda arder, es todo aquello que pueda ser quemado. Hablando de un monte, la hierba seca es el combustible. Hablando de una fábrica de cartón, el cartón es el combustible. Y solo se necesita calor, una chispita de fuego y oxígeno para que comience un incendio. Puede haber oxígeno, puede haber calor, pero sin combustible no hay incendio. ¿Sabes algo? El pecado es el combustible para la carne. Sí, el pecado es el combustible para la carne. Mientras más pecado haya en tu vida, tu carne más va a arder. La carne se vuelve poderosa, ya se los dije, cuando más la alimentas. Sí, cuanto más la alimentas. Por eso hay cristianos que todo el tiempo están cabizbajos, porque el espíritu nada que le dan. No le dan nada de comer, nada de beber, pero a la carne, ¿cómo la alimenta? Y yo quiero que usted aprenda esto y que lo lleve muy en claro. Por ejemplo, la fornicación. Todos sabemos qué es la fornicación, ¿verdad? La fornicación. La persona que fornica, dígame si no es verdad, comienza viendo imágenes, estoy dando un ejemplo, comienza viendo imágenes de chicas o de chicos en ropa sexy. ¿Y saben qué es sexy? Significa sexualmente atractivo. Empieza a ver imágenes. La dosis de hoy fue de 1 gramo, un gramito de placer. Ya está. Al siguiente día o a la semanita ya la carne, ya agarró un poquito de forma. Ya no se sacia con esas imágenes. Ahora vamos a ver pornografía. Ya le cambiamos. Ya no me basta con eso, ahora vamos a ver pornografía. Después de una semana, 2 semanas, ya no me dan las fotos, ya no me da la pornografía. Entremos ahora a la práctica, masturbación. Esto no es, ni hombres ni mujeres escapan de esto. Y yo sé que hay adolescentes acá y escúchalo, joven, escúchalo, señorita, porque esto está a la orden del día. Y tú tienes que saber que hay consecuencias fatales para esto. Masturbación. Pero después de eso, ya no me da. Ya estoy ahora en este punto, ahora le voy a coquetear a las chicas, le voy a coquetear a los chicos. Y dar el paso a la práctica es complicado. Pero cuando la carnita está así fuerte, dices que no lo pude contener. Fue un impulso que me llegó. ¡Pum! Caes con una persona, con tu novio, con tu novia, con el vecino, con la vecina. Muchos hasta pagan. Está la fornicación fuerte. Después de eso, con una persona ya no me basta. Ahora tengo que hacer con otra persona, cambio de parejas, con otra persona, experimentar. ¿Por qué? Porque la carne está bien alimentada. Y el soltero que ha vivido esto dice, cuando yo me case, se acabó. Mentira del diablo. Cuando te cases, vas a vivir en adulterio. Porque la carne está bien alimentada. ¿Estoy diciendo una mentira? Es una realidad. Estoy dando ejemplos prácticos. La fornicación, la Biblia dice en Gálatas 5, es una obra de la carne.
Y les quiero dar otro ejemplo, las borracheras. Igual, la Biblia lo marca como una obra de la carne. El borracho, ¿cómo empieza? De muchas formas, pero por lo general es una de vez en cuando. Una de vez en cuando. De repente te conviertes, ya no una de vez en cuando, sino que ahora una de vez en cuando y después bebedor social. De vez en cuando más bebedor social. Después de esto ya no me satisface, ahora voy a ser un bebedor moderado. Es decir, 2 como la gente, 3 días a la semana y bebedor social. No pasa nada. Pero la carnita está como alimentándose. Después de eso dices, no. Ahora lo necesito diario. Aunque sea 2, pero diario lo necesito. Y 2. Cuando te das cuenta, ya no puedes con 2. Ahora pues necesitas 3, 4, 5 y muchas más. Y cuando ves, estás convertida en un alcohólico. Ese es el proceso que lleva la carne. Ese es el proceso. Te embriagas con lo que sea. Y cuando estás en el mundo de las borracheras, ahí te encuentras con muchas puertas abiertas. Ahí vas a poder escoger muchos caminos para pecar. Muchos caminos. La drogadicción, la inmoralidad sexual, robos, ganancias ilícitas, muchas cosas. Pero todo se originó ¿dónde? En nuestra carnita. Decidimos que alimentar nuestra carne. Amada iglesia, es tiempo de crucificar la naturaleza carnal. Es tiempo, amada iglesia, de quitarle el poder a la carne y dejar que el Espíritu de Dios nos empodere para vivir una vida llena de bendición, para vivir una vida de victoria en victoria. Mira lo que dice Romanos 5:20. Quizá este versículo sea para ti una realidad y puedas hoy tomarlo y abrazarte de él. Quizá tú digas, pastor, es que yo vivo en esa situación. Yo por mucho tiempo he vivido en esa situación. No he podido abandonar las obras de la carne y por más que quiero dejarlas, no puedo. Soy inclinado. Hay un impulso dentro de mí. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, hay algo que sobreabunda. Y no es el juicio de Dios, y no es la reprensión de Dios, y no es el castigo de Dios. Cuando abunda el pecado, hoy en día sobreabunda la gracia derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Así que no digas más, ya no puedo. Es tiempo de correr a la gracia, es tiempo de abrazarte a la gracia, es tiempo de sacudirte la carne y decir, ya no quiero más carnalidad. Ahora yo quiero a Cristo en mi vida. Más de Dios, menos de tu carne. Más de Dios, menos de ti. Hay muchos que dicen, yo quiero más de Dios, sí, pero no quieren exterminar al rebelde que llevan dentro. No quieren exterminar la carne que se apodera de sus vidas. Tercero, cuando vives en la carne, no agradas a Dios. Sí, no agradas a Dios. Yo escucho siempre a la gente, a los cristianos siempre lo dicen. La verdad es que yo lo hago por Dios. Yo no lo hago por agradar a los hombres. Yo lo hago por agradar a Dios. Todo lo que yo lo hago y lo hago por agradar a Dios. Es un buen pensamiento. Es una buena intención. Pero la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. ¿Es bueno agradar a Dios? Sí. ¿Es bueno hacerlo en el nombre de Jesús? Sí. ¿Es bueno hacerlo por Él y para Él? Sí. Pero Romanos 8:8 nos enseña, los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Así que si tú eres un cristiano, eres una persona que vive en la carne,
a Dios. No puedes ser acepto. Agradar es no puedes ser acepto. No puedes complacer. No traes contento a Dios. No eres agradable para Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es repugnante para Dios. Quizá tú digas, pero Dios ama el pecador, sí, pero no al pecado que mora en ti. Es que si Dios me ama, entonces cuando yo me acerco a Él como ama al pecador, no me va a rechazar. Sí, ¿por qué? Porque lo que Cristo ve en nuestras vidas es a su Hijo, es su gracia, es su amor. Y si tu carne está bien sabrosa y está llena de pecado, tu vida lo que va a mirar es tu pecado. Por eso la Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Apocalipsis 3:15-16 dice: frío, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la sensación que da algo desagradable. ¿Cuántos han comido algo que les sabe malo? ¿Cuántos han comido algo? Creo que todos, ¿verdad? ¿O cuántos han olido algo? Acaban de comer, qué rica estuvo la comida, y de repente entra el olor del basurero. ¿Les ha pasado eso? ¿De qué? Te dan ganas de vomitar. Sí, lo mismo le pasa a Dios cuando nosotros nos acercamos a Él y nuestra carne está jugosa. Porque no eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay un agrado. Dios no se agrada con las personas que viven en la carne. Todo aquel, incluyendo al creyente, que camina en su naturaleza carnal, no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Jeremías 14:10 dice: se deleitaron en vagar, es decir, hicieron lo que quisieron, caminaron en la carne, no dieron reposo a sus pies, nunca se pararon a meditar en sus obras. Por tanto, ¿qué dice la Biblia? Jehová no se agradó de ellos. Dice, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Los cristianos carnales son muy buenos para la Biblia. El cristiano carnal dice: a ver, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Pues no hay una parte en la Biblia donde dice que Dios ya no se acuerda más de mis pecados. No hay una parte en la Biblia donde dice que los arroja al fondo de la mar y ya no se acuerda. Entonces acá hay una contradicción. Sí, hijo, pero sabes una cosa, acuérdate lo que les enseñé hace un momento. Cuando estás en el camino de los justos, te aplica el versículo que no se acuerda más de tus pecados. Pero cuando estás en el camino de los impíos, Él dice: me acordaré de su maldad y castigaré sus pecados. Por eso la Biblia dice: no dieron reposo a sus pies, nunca meditaron en sus caminos. ¿Se da cuenta? Las consecuencias de vivir en la carne son terribles. Isaías 63:3-4 dice: ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. Pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen. Porque nadie respondió cuando llamé, cuando hablé, nadie escuchó. Más bien hicieron lo que me ofende y optaron por lo que no me agrada. Sí, amado hermano, cuando nosotros vivimos en la carne, estamos optando por lo que no le agrada a Dios. Porque cuando Él te llamó, no lo escuchaste. Cuando Él tocó la puerta, no la abriste. Tú dijiste: yo quiero vivir en mis propios caminos y quiero deleitarme en mi vida. Estás escogiendo el camino de la carne y no le agradas a Dios. Si usted quiere agradarle a Dios,
tenemos que tomar la decisión de matar las obras de la carne y vivir en el Espíritu. La naturaleza carnal no puede producir nada que le agrada a Dios. Nada que le agrada a Dios. Usted puede ser muy religioso. Usted puede leer su Biblia a diario. Usted puede hacer buenas obras, pero nunca agradará al Señor mientras siga viviendo en la carne. Nunca. Dios quiere ver en ti a Cristo Jesús. La vida de Jesús debe ser vista por las personas, y cada que Dios te mire pueda decir algo bueno de ti. Mira a mi hijo, mira a mi hija, cuánto se esfuerza en su debilidad. Cuán débil es ante esas tentaciones, cuán débil es ante su carne, pero se ha abrazado de mi gracia. ¿Cómo amo a mi hijo? Pero mira, mi hijo está pidiéndome. Mira, su corazón está desgarrado porque ayer pecó, yo ya lo perdoné, pero su carne está débil, es débil. ¿Cómo amo a mi hijo? Voy a derramar una dosis de gracia esta mañana sobre de él. ¿Me entiende? Necesitamos matar la carne y decir lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, su gracia vive en mí, su amor vive en mí. Cuarta consecuencia: trae maldición. Sí, vivir en la carne trae maldición. Dice Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. ¿Sabes una cosa? El que quiere vivir en la carne, ¿sabes qué es lo que hace? Aparta su corazón del Señor. Porque sabemos lo que debemos hacer, pero decimos: no, yo quiero vivir mis caminos, y apartamos nuestro corazón de Dios. La iglesia no me gusta. No, mejor vivo mi vida. Apartas tu corazón del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza. Hay una maldición. Y Deuteronomio 11, 26, 28 dice: he aquí, yo pongo delante de vosotros. La Biblia no dice: he aquí, yo impongo. No, la Biblia dice: yo pongo hoy delante de vosotros. Yo te la pongo, tú decides. Yo pongo la bendición y pongo la maldición. Y dice: la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. En pocas palabras, si quieres vivir en el Espíritu y obedecer la palabra, va a haber bendición. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, si no los escuchas y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Cuándo hay maldición? Cuando voy en pos ¿de qué? De dioses ajenos. El carnal dice, me está sacando de contexto. Acá está hablando de la idolatría. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Está hablando de la idolatría. Pero vete a Gálatas 5, 29, y ahí una de las obras de la carne es idolatría. ¿Y sabes qué es idolatría? Es anteponer todo a Dios. ¿Y cuántas? El carnal, ¿qué es lo que hace? El carnal, ya se los dije, antepone su voluntad, sus pensamientos, sus sentimientos a lo que Dios quiere, a lo que Dios piensa y a lo que Dios dice. Luego entonces estoy viviendo en idolatría. Es una obra de mi carnita. Hay maldición, amados, cuando nosotros decidimos vivir en la carne. Deuteronomio 5, 9, 10 dice: no te inclinarás a ellas ni les servirás. Habla de la idolatría nuevamente. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso,
que visito, no que visité, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí hay algo muy importante. Lo mismo, el cristiano carnal dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura, la maldición no está sobre de mí, te dice. Estoy de acuerdo, esto es para los hijos de Dios, esto es para los que viven en obediencia. Pero ¿sabes qué pasa con el hombre carnal? La carne es pecado. ¿Sabes qué es lo que le da poder al diablo sobre tu vida? ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Alguien que lo diga. Por ahí atrás, ¿qué es? El pecado. Puedes venir a la iglesia, puedes orar, pero si eres carnal, si vives en la carne, luego entonces hay pecado. Y si hay pecado, pues el diablo es el amo y el señor del pecado. Entonces le estás dando oportunidad que more en ti. ¿Sabes una cosa? En la cuestión de las maldiciones generacionales, yo lo creo, yo lo he visto, lo he presenciado, y usted no me va a dejar mentir. Generaciones atrás de nosotros traen un patrón de pecado, un patrón de conducta. Se está repitiendo en nosotros. ¿Ok? Y si no cortamos eso, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a repetir en otras generaciones. Pero pastor, ¿estamos en Cristo? Sí, estamos en Cristo. Debemos estar en Cristo, pero tú estás en la carne. Y si estás en la carne, hay pecado. Y si hay pecado, hay maldición. Por eso usted ve generaciones detrás de nosotros, abandono. Nuestra generación, abandono. ¿Sabes qué va a pasar con las generaciones que vienen si no hay un cambio? Si no hay un cambio de vida, si no hay un abandono del pecado, vendrá abandono. Es que borrachera en mis generaciones pasadas, lo sufro. ¿Sabes qué va a pasar si no se rompe con eso? Lo van a sufrir tus hijos. Es que inmoralidad sexual, brujería, hechicería, maltrato, borracheras, vienen de mis generaciones. Mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Lo vivo en mi familia. Mis hermanos lo están viviendo. ¿Sabes qué va a pasar? Si no rompes, tu siguiente generación lo va a repetir. ¿Por qué? Porque el vivir en la carne, inclinarse al pecado, va a traer maldición a nuestra vida. Sí, lo va a traer. Mira lo que dice Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está ¿en dónde? ¿En la casa de quién? Del impío. Pero bendecirá la morada de los justos. Maldición y bendición. Todos tenemos una familia. Todos tenemos una casa. Todos tenemos a alguien a quien darle cobertura. Padres a sus hijos. La maldición de Jehová viene cuando estás en el camino de los impíos. Pero la bendición de Jehová llega cuando tu camino es el camino de los justos. Cuando tú vives en la carne, tú dices: abandono un ratito este camino y me voy por el camino de los impíos. Ahí hay maldición. Ahí hay maldición. Pero ¿sabe una cosa? Romanos 3:24 dice:
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo vengo hoy a decirte que toda maldición, yo vengo hoy a decirte que todo patrón pecaminoso detrás de tus generaciones es roto cuando decides caminar con Dios, cuando decides alinear tu vida a la de Él, cuando decides vivir en el Espíritu. Es entonces cuando su gracia se derrama sobre de ti y la maldición se rompe. Y empiezas a vivir en bendición. Pero no le pidas a Dios que cambie tu estado de maldición a bendición si tú decides vivir en la carne. No va a suceder, porque el pecado le da poder al diablo sobre ti. Es que ¿por qué? No lo sé, pregúntaselo a Dios. El pecado le da poder al diablo sobre de ti. Génesis 22:14 dice, esto Dios se lo dijo a Abraham: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Y sabes en quién se cumple esta palabra? En nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo somos bendecidos. Y si yo tengo a Cristo en mi vida, luego entonces soy bendecido, porque esta promesa se cumple para mí. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador caminará en un camino de bendición y no de maldición. Hay muchas personas que se preocupan por sus generaciones. Se preocupan. Es bueno preocuparse, pero mejor es ocuparse. Hay quien dice: es que yo quiero lo mejor para mis hijos, yo quiero lo mejor para mis generaciones. Si quieres lo mejor para tus hijos, para tu familia, para tu descendencia, abandona las obras de la carne y vive en el Espíritu. Porque hay una promesa muy hermosa en Isaías 44:3-5 que dice, toma esta palabra, yo cuando leí esto, yo lo tomé y dije: derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus vástagos. ¿Sabes quiénes son los vástagos? Tus retoños. Nacir, retoño. Todo lo que retoñe de ti, todo lo que salga de ti será bendecido. Y dice: y brotarán como hierba en un prado, como sauce junto a arroyos. Uno dirá: pertenezco al Señor, verdaderamente soy de Él, porque vivo en obediencia, porque he sido justificado, porque he sido comprado con precio de sangre. Hoy puedo decir que su Espíritu está sobre mí, sobre tus generaciones. Y la bendición de Dios también. Pero ¿para quién es esto, amados? ¿Para quién es? No para el que la oye, es para el que la cree y pone en práctica los mandamientos. Dios te dice: yo pongo en una charola, en una bandeja pongo los caminos, el de bendición o el de maldición. Tú decides. Tú decides. ¿Se da cuenta, amada iglesia? La maldición, la vivir en la carne trae consecuencias terribles. La última: vivir en la carne te expone a los poderes demoníacos. Sí, vivir en la carne te expone a los poderes demoníacos. Si cedemos continuamente a nuestra naturaleza carnal, estaremos invitando a fuerzas de maldad a nuestra vida. Primera predicación de hace 2 semanas les hablé. ¿De qué les hablé? De que los demonios vienen a nuestra mente. Los demonios quieren poseer cuerpos.
¿Qué atrae a los demonios? ¿Qué atrae a los demonios? El pecado. El pecado. El pecado es lo que le da poder al diablo sobre tu vida. La basura atrae moscas y buitres, genera gusanos. Lo mismo ocurre con el pecado. El pecado va a atraer espíritus inmundos. Y Pablo aconseja a los efesios en Efesios 4:27 y les dice: airaos, pero no pequéis. No pequéis, no peques, no cometas pecado. Y en el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Así que cuando tú estás en tu carne, lo que estás haciendo, estás pecando, pero también le estás dando lugar a, quieras o no, lo estás haciendo. Es que nadie me ve, es que no pasa nada. Ajá, sí, como no. Hay alguien que está atrás de ti, hay alguien que está atrás de tu vida. Lo podrido de tu vida atrae moscas, atrae demonios. Hay un punto en el que una persona puede cruzar la línea entre complacer una obra de la carne y ser oprimido por un espíritu impuro en un área de su vida. ¿Por qué? Porque ha dejado la puerta abierta a semejante operación. Esa línea se puede cruzar con la repetición de un acto pecaminoso. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos pecaron ayer? Yo pequé ayer. Eso no significa que van a venir demonios. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar que el pecado se pudra en mi vida. Yo no puedo dejar que mi carne comience a apestar. Yo necesito a diario ir aquí, a la gracia, a la cruz de Cristo. Luego entonces, cuando yo satisfago mi carne hoy, y mañana le doy otra dosis, y pasado otra dosis, y digo no va a pasar nada, estoy equivocado. Esa es la línea que se rompe entre recibir una influencia o no. Porque todos pecamos, pero tenemos a nuestro sumo sacerdote, tenemos a nuestro abogado que intercede por nosotros. Así que si una persona practica regularmente una obra de la carne en particular, tarde o temprano terminará demonizado. No endemoniado, no estoy diciendo eso, es otra cosa. No estoy entrando a ese tópico. Si una persona practica regularmente una obra de la carne, practica el pecado, terminas demonizado. Tu mente ya está influenciada. Sea cual sea el área, la mentira, el odio, el resentimiento, la inmoralidad sexual, el alcoholismo, las drogas, las enemistades, la ira. El diablo se encarga de mandarte un espíritu inmundo para que te fastidie, para influenciarte. Y sabes una cosa, esto es real, pero es más real el poder de Dios. El poder de Dios deshace todas las obras del diablo. Y yo quiero mostrarte a María Magdalena. María Magdalena en Juan capítulo 20, versos 11 al 13, dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mí. ¿A quién? A mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. Pero fíjese lo que dice María: a mi Kyrios, a mi Señor. En griego es Kyrios, a mi Señor. Ella está diciendo: se llevaron a mi amo, se llevaron al que me gobierna, a mi Señor, al que me gobierna,
al que me dice qué hacer, al que me instruye. Se lo llevaron. Se llevaron a mi Kyrios, a mi Señor, al amado de mi corazón. Se llevaron al que me compró en el mercado de esclavos. Se lo llevaron. ¿Dónde está? Yo vine a llorar porque injustamente lo mataron, pero ya no lo veo. Se llevaron al que me liberó de las cadenas. Yo estaba atada, pero Él vino y me liberó. Es mi Señor, es mi amo. Se llevaron al que me sacó de la opresión. ¿Dónde está? No lo veo hoy. María Magdalena lloraba como una Magdalena. Estaba llorando. Estaba llorando. ¿Por qué? Porque le habían quitado al amado de su corazón. Al amado de su corazón. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Dios quiere que vivamos una vida y que podamos decir esto a mi Señor: ya no vivo yo, Cristo vive en ti. Pero fíjese esto, estamos en el punto de que el pecado trae a los demonios. ¿Usted cree que María, antes de conocer a Jesús, hubiera ido a llorar a una tumba? Claro que no. Pero algo pasó en la vida de María. María era una mujer pecadora. Era pecadora María Magdalena. Pero ella tenía una historia. La Biblia no la registra como tal. Hay algunas teorías que dicen que era la mujer adúltera que narra los evangelios. No lo confirma la Biblia, por eso no lo enseño. Sin embargo, mire lo que dice Lucas 8 del 1 al 3. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. ¿Qué significaba esto? Significaba que eran personas que vivían en pecado. Y como había pecado, había una influencia del diablo. Y los demonios van a buscar una mente, van a buscar un cuerpo para arrojarse, para meterse ahí y comenzar a hacer de las suyas. Y yo creo que es lo que le había pasado a estas mujeres. Tenían una vida pecaminosa, pero cuando Jesús vino, los sanó de sus espíritus malos, expulsó a esos espíritus malos y derramó su gracia, derramó su amor, derramó su poder sobre la vida de ellos. Pero mire lo que dice María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios. ¿Qué significa? Que la vida de María era una vida de pecado. Que María le abrió en algún momento la puerta a los demonios y ellos dijeron: gracias, tú me la abres, yo entro. Tú me lo permites y yo vengo. Pero ¿sabes qué sucedió? Que al encuentro del Señor Jesucristo, los espíritus inmundos tuvieron que salir de los cuerpos de las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús tenía un propósito para ellas. Ellas ahora estaban con Él, siguiéndole, sirviéndole. El pecado puede traer muchas cosas a tu vida, pero no hay nada que nuestro Señor Jesucristo no pueda quitar. Así que yo no sé si hoy en día tú estás viviendo las consecuencias de la carne, pero no camines a muerte. Jesucristo tiene vida aún el día de hoy.
No camines más para muerte. Es tiempo de abandonar la carne y vivir en su amor. A lo mejor tu carne está potencializada. Es tiempo de venir a los pies de Cristo y dejar que su gracia nos cambie. Quizá tú dices, no puedo agradar a Dios. Soy pecador, soy pecadora. No importa. No importa. Es tiempo de que vengas a Él. Es tiempo de que dejes que Él te abrace. ¿Por qué? Porque si abunda el pecado, mayor es la abundancia de la gracia. Quizá tú digas, pastor, es verdad, vivo en la carne. Mis generaciones tienen una maldición. Yo la estoy viviendo hoy. ¿Sabes una cosa? No hay nada que Cristo Jesús no pueda romper esta tarde. Quizá tú digas, pastor, la verdad es que sí es mi carne, pero yo ya no sé si es espiritual igual. Yo ya no sé si hay algo en mi vida que me está llevando y que no me deja avanzar. Para todo eso existe el amor, el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana el Espíritu de Dios está en este lugar, porque con su amor, porque con su poder, porque con su gracia quiere cambiar tu vida. Pero es tiempo de que tú corras a su gracia. Es tiempo de que tú corras a su presencia y le digas, ya no quiero más esta vida. Ya no quiero más esta vida, quiero ser diferente. Ya no quiero vivir más en la carne, ahora quiero vivir para ti. Quiero estar a tus pies. Ya no quiero lo mismo para mi familia. Ya no lo quiero. Amada iglesia, es tiempo de sacudirnos la vida que llevamos. Es tiempo de hacer a un lado la basura de vida que llevábamos. Y decir, voy a vivir para Cristo. Voy a vivir en su presencia. Voy a vivir para el Hijo de Dios. Póngase de pie, iglesia.